¿Qué tal, queridos estudiantes? Hoy vamos a continuar con los tipos de programa que se realizan en televisión. Estábamos hablando en la clase pasada acerca de las noticias o de los programas noticiosos y también de aquellos que tienen carga o énfasis en la entrevista. Bueno, otros programas que tenemos son, por ejemplo, los educativos. Y recordemos que hay varios. Entre estas cosas también nosotros vamos a incorporar varios ejemplos en recursos complementarios que tenemos en la página para que ustedes puedan ver la diversidad de programas y de producciones que existen. Entonces vamos a incorporar ahí los programas para que puedan ver también esto que yo les estoy explicando así de manera teórica, pero que ustedes puedan inspirarse, revisar eso y poder entender cómo se realizan de manera práctica, tanto en la presentación, el desarrollo que implica, la escenografía, el vestuario y todos los elementos que ya mencionamos en clases anteriores que son relevantes a la hora de trabajar iluminación, tecnología que se utiliza, eh, lenguaje que se utiliza a nivel audiovisual también es importante. Bueno, vayamos entonces al desarrollo de lo que representa el programa de contenido educativo cultural. Muchas veces tenemos programas educativos de diversa índole y en este caso podemos hablar acerca de la educación para adultos. Estos espacios, no muchas veces desarrollados en Paraguay, son espacios destinados a la alfabetización y a los ámbitos propios de la enseñanza primaria y secundaria. Con el tema de la pandemia, esto se desarrolló un poco más a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de YouTube, con canales en los que se incorporaron contenidos principalmente para los niños. Pero nosotros estamos hablando de los adultos. En este caso, es importante que Paraguay también pueda desarrollar a través de sus programas y canales educativos, a través de su canal estatal, vamos a decir, contenido de este tipo. Y también los canales privados de televisión abierta deberían incorporar, por lo menos en un horario en el que se pueda desarrollar este contenido. También están los programas escolares y preescolares. Estos programas son los que se realizaron últimamente a través de estas vías, pero no en canales de televisión oficiales. Refuerzo o sustitución de la enseñanza que se lleva a cabo en centros preescolares, primaria, secundaria, adaptados a las edades relacionadas con estos ciclos educativos. Entonces, a través de esto, más o menos como lo que nosotros estamos haciendo a través de las clases virtuales que tenemos, se van los contenidos que se desarrollarían en la clase y que van con algunos ejemplos lúdicos o dinámicos para que ustedes puedan entender con facilidad qué implica cada cosa. También en otros países es frecuente que universitarios y postuniversitarios, estamos hablando de magísteres o doctores o PhDs, ¿verdad? Philosophy Doctors, que tienen sus programas de televisión de contenido especializado en áreas de la ciencia y los cuales actúan en el terreno de la educación superior. Tanto en la formación como en los conocimientos, el desarrollo de la ciencia se plantean de esta manera con temas muy interesantes para la comprensión general de las personas. Entonces dejamos la parte cultural. También hay otros contenidos educativos, culturales, generales que se van distribuyendo en otras áreas, vamos a decir. Pero esto es fundamentalmente educativo, lo que yo estuve mencionando recién. También están los grupos específicos. Los grupos específicos tienen que ver con niños y adolescentes. Son espacios de entretenimiento dirigidos a los más jóvenes. Acostumbran a contener diferentes secciones o subprogramas. Son franjas en las que se incluyen dibujos animados, concursos que conjugan formación con entretenimiento, series adecuadas a estas edades, etcétera, etcétera. Suelen ser programas de tipo contenedor unidos muchas veces por un conductor introductor. Muchas de las personas acá en Paraguay llegaron a crecer con este tipo de cultura, ¿verdad? En un horario determinado en el cual muchos adolescentes y jóvenes están con más tiempo, reciben esa comunicación, ese contenido, ese entretenimiento con la idea de contener, dice la definición, en un horario X, ¿verdad? Un horario pasando la siesta, la tarde, la tardecita, muchas veces son estos contenidos los que
prevalecen. Y la idea es justamente poder acompañar, entretener a los jóvenes y adolescentes. Ya conocen ustedes cuáles son los contenidos generales de estos programas, incluyendo, como se mencionó, dibujos animados, secciones o programas, concursos, conocimientos en general, pero con énfasis de entretenimiento. También hay de grupos específicos todo lo relacionado a las etnias y también a los extranjeros, a los inmigrantes. En el caso de las etnias, Paraguay tiene escasa programación relacionada a sus etnias, a los guaraníes, a los chaqueños, casi nada existe acerca de las etnias para poder proteger a estas etnias. Entonces es un contenido bastante importante que en el futuro se podría explotar de manera positiva para ofrecer contenido diferente. Y también esto es cultural, esto es importante y es cultural porque forman parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y en el caso de los inmigrantes, se habla de interés para franjas específicas de la población con vista al mantenimiento de su identidad cultural y o su integración en otras sociedades. También siempre tenemos muchos inmigrantes en Paraguay de diversa índole, de diverso origen, entonces nosotros tenemos que también crear contenido para que estas personas se sientan cómodas y que puedan producir lo que el Paraguay necesita también, ¿verdad? Por otro lado, existen programas de contenido religioso, esos son habituales, son conocidos acá en nuestro país. Estos servicios, por ejemplo, constituyen transmisiones de ceremonias religiosas, por ejemplo, desde cada cupé, y son de carácter periódico, servicios públicos para ciudadanos que no pueden llegar al lugar, no pueden asistir al lugar de culto, como por ejemplo no pueden ir todos los domingos a la basílica. Entonces se hace la transmisión desde cada cupé o desde alguna, por ejemplo, catedral de Asunción y cosas así, para compartir la misa semanal. Eh, Hay personas y creyentes que no pueden llegar al lugar, entonces se facilita de esa forma. También pasa con los cultos y en los últimos 10 años Paraguay ha crecido bastante con respecto al espacio evangélico protestante, inclusive de grupos religiosos que son considerados evangélicos pero que no están dentro de la línea tradicional, vamos a decir, del cristianismo evangélico, sino que otros que representan líneas diferentes otra vez. Pero de contenido siempre confesional cristiano, vamos a decir. También es importante tener en cuenta y considerar los espacios que requieren, por ejemplo, los judíos, los mormones, los, digamos, testigos de Jehová, entre otras cosas que son aparte otra vez otras religiones, que hay que también siempre considerar para poder entender la producción de ese tipo de programas también. En esto se destacó bastante el contenido de, por ejemplo, Pare de Sufrir, que es una organización internacional con énfasis brasileño, de contenido brasileño. Muchos pastores, muchas personas que representaban ese sector eran brasileños, ¿verdad? Y tienen toda una visión diferente a la que tiene la Iglesia Católica y muchas iglesias evangélicas. Con respecto a lo confesional, son espacios religiosos de claro contenido confesional, en los que se aportan reflexiones y debates desde el seno de las diferentes religiones predominantes y existentes en cada país. También hay espacios que no solamente son transmisiones de cultos o de misas, sino que también son espacios de reflexión, de debate acerca de ya sea la Biblia o costumbres o cosas que se tienen o que se quieren proteger a nivel confesional, siempre a partir del concepto de la fe. Entonces eso también es explotable para la producción de contenido televisivo, de entretenimiento o de reflexión educativa y cosas así. Bueno, vayamos al contenido deportivo. Bueno, están los programas deportivos noticiosos, que serían los noticieros deportivos, informativos convencionales centrados en el mundo del deporte. Por otro lado tenemos los magazines, que son los programas de tipo revista que desarrollan diferentes temas
en los que a veces se introducen emisiones parciales de deportes. Acostumbran estos a presentar entrevistas con los protagonistas de los acontecimientos y a incluir también reportaje. En el caso de que un club X de Paraguay salga campeón, se hacen muchísimos materiales, una variedad enorme utilizando todos los géneros periodísticos. Y eso es muy lindo, muy interesante, muy entretenido también resulta cuando algún club determinado en nuestro país logra triunfar, logra una copa o en el plano internacional logra destacarse. Pero recuerden que esto no solamente es futbolístico, sino que también tiene que ser de contenido deportivo amplio. Deportistas de todas las modalidades del atletismo, por ejemplo, que se hayan destacado pueden ser también objeto de estas entrevistas de los materiales especiales en los programas magazine deportivos. De acontecimientos también, las transmisiones en directo de pruebas deportivas, de competiciones individuales o por equipos también son todo un atractivo. Muchas veces los programas que se relacionan a la transmisión en vivo de partidos de fútbol son los más seguidos en nuestro país, los más tradicionales del campeonato local o del campeonato internacional, Copa Libertadores, etcétera, etcétera. O participación de la selección paraguaya, tanto en el eliminatorias o en el mundial, son las transmisiones en vivo que son más interesantes, ¿verdad? A nivel deportivo. Pero también recordemos que están también las Olimpiadas en sus diversas modalidades y otras competencias que son también importantes. El Rally del Chaco, por ejemplo, siempre fue importante su transmisión. Acontecimientos en vivo como campeonatos relacionados al básquet paraguayo, algunas transmisiones de tenis también han sido importantes dentro de la historia de nuestro país a nivel deportivo. Dejamos de lado eso, vamos a los divulgativos y de actualidad. Estos de actualidad son programas cuyo interés predominante es el de apoyar mayor cantidad de información al telespectador sobre la vida, personas y acontecimientos noticiosos del momento. También están los canales específicos, especializados, como por ejemplo TV Cámara, se transmite los acontecimientos del Parlamento, acercamiento y resumen de las actividades parlamentarias y sus protagonistas, que resultan tener un énfasis político, económico, social también. Los programas magazine en general, así como los conocemos, programas de tipo revista, donde se tratan aspectos de actualidad informativa en un sentido general, con distintos géneros, estructura abierta y diverso contenido. Estos son los programas mañaneros o los programas que se hacen a la tarde, a la tardecita, que buscan también llenar un espacio importante y que por su diversidad resultan ser muy atractivos. También son importantes es importante que nosotros podamos sostener este tipo de programas, entender cómo se realizan y ver esa variedad que se puede incorporar y la novedad a través de la tecnología, de los avances, de las nuevas informaciones, de las nuevas tendencias. Programas de reportajes. También hubo en Paraguay un tiempo importante donde Ebony salía con un estilo, donde Ebony Gallegos, digo. También estaba Manuel Cuenca haciendo la revista de la semana en Canal 9. Eran los aportes a nivel de reportaje más interesantes. En el caso de Ebony era un programa de duración de 1 hora aproximadamente, media hora, 1 hora. Y en el caso de Manuel Cuenca estábamos hablando de la revista de la semana, una duración de 15 a 30 minutos también, de temas muy interesantes. Pero después esto fue quedando de lado. Y últimamente no tenemos casi programas de contenido de reportaje tipo documental para televisión. Así que muy recomendable también poder pensar, soñar en la posibilidad de trabajar este tipo de contenido. Estábamos hablando de divulgativos también. Ciencia, cultura y humanidades también son contenidos de programas de entretenimiento. Programas cuyo objeto es el de estimular la curiosidad científica, artística o intelectual con la pretensión de enriquecer los conocimientos de la audiencia en estas esferas, sin un sentido didáctico, no es educativo, vamos a decir, pero sí forma. En ocasiones adoptan la estructura de tipo documental, también se habla acerca de la producción de soja, la exportación de carne, las huertas orgánicas que se pueden hacer en la casa o de manera industrial o de manera general, vamos a decir, más amplia, para la venta o para el consumo familiar, cosas así que tienen que ver con lo científico o
los conocimientos de la agricultura, la ganadería. También a nivel artístico, todo lo que se relaciona con el arte, escultura, pintura, arquitectura, etcétera, etcétera. Y también todo lo que se relaciona con el plano intelectual, la literatura, los cuentos, las novelas, las creaciones. En esto también entra el ocio y el consumo. El objetivo es generalmente el de adoptar ideas, soluciones y estímulos para ocupar mejor el tiempo libre y para mejorar en todos los ámbitos la calidad de vida de los ciudadanos. Ahí se habla de productos, de servicios, pueden ser específicos, generales o amplios, ¿verdad? Que abordan todas las áreas. Inclusive la hora de las compras, por ejemplo, tiene mucho de eso, ¿verdad? Hay gente que se entretiene con ese tipo de contenido, pero nosotros tenemos que entender que esto también se puede ampliar en otro tipo de cosas. Bueno, y tenemos los dramáticos, las series de televisión, productos de ficción con continuidad agrupados por capítulos que adoptan modalidades diferentes como series de fórmula, series de continuación, miniseries, aunque muchas veces su soporte es cinematográfico, hoy día más todavía, con Netflix, por ejemplo, se conciben y realizan para su exhibición exclusiva por televisión. Pasaba mucho en HBO y otras grandes cadenas también. Adoptan normalmente la estructura de 13 capítulos, era 13, 14 capítulos o 24 o múltiplos de esta cifra para adaptarse a los trimestres de programación o 6 meses, 8 meses, un año. Y por eso se hablaba siempre de temporadas. Esto fue variando con la competencia enorme que hay a nivel mundial y, como les dije, fundamentalmente con la creación de Netflix. Folletines, también llamados culebrones, suelen ser series de ficción con elevadísimo número de capítulos de enredo, lacrimosos, sentimentales de gran simplicidad psicológica. En ellas la emoción crece alcanzando un clímax al final de cada capítulo. Estamos hablando de las famosas novelas brasileñas, novelas mexicanas, novelas turcas que fueron muy populares acá en Paraguay. También están las obras únicas, telefilmes de ficción creados precisamente para ser difundidos a través de la televisión. Estamos hablando de cine clase B, cine clase C, que muchas veces pasan habitualmente en nuestros canales, se compran por paquetes y cosas así, pero también podrían hacerse acá en Paraguay. Su diferencia principal con los largometrajes es que su planificación es televisiva con un ritmo más ágil y con composición adaptada a las dimensiones de una pantalla pequeña. Están también los largometrajes. Siempre vemos en Telefuturo Mi Pobre Angelito, así que no nos quejemos nunca de eso. Filmes de ficción, de duración convencional, realizados para su exhibición prioritaria en las salas de cine, pero que finalmente se comprimen para mostrarse a través de la pantalla chica. Todas estas películas que alguna vez vimos a través de la televisión. Y los cortometrajes, filmes de corta duración. En otros países es habitual que se muestre a menudo producción nacional de cortometrajes. Falta un poco más en Paraguay, un espacio como para que esto sea más creciente, para que sea más sostenible también. Muy bien, y llegamos a lo que significan los musicales. Óperas, operetas, zarzuelas y música clásica también son de contenido cultural, ¿verdad? Transmisiones de espectáculos propios de estas modalidades musicales. Recuerdo que la Universidad del Norte tenía un espacio muy importante en este aspecto. Comedias musicales, largometrajes cinematográficos de género donde las situaciones cómicas narrativas se alternan con canciones, bailes y coreografías. Algo que no tenemos acá para ver que podríamos también explotar. Ballet y danza, transmisiones de este tipo de espectáculos. También la Universidad del Norte trabajaba mucho de eso. Tenía luego un programa de televisión que se encargaba de eso exclusivamente, porque es cerrado y es privado, entonces no tenían un apoyo estatal, vamos a decir, pero sí tenemos que nosotros también ver esa posibilidad, porque Paraguay tiene una diversidad de grupos de danza, de comedias, de orquestas sinfónicas, de folclore en general. Entonces, danza, música ligera, transmisiones de lo que son frecuentes los concursos musicales, programas dedicados en forma monográfica a un cantante, videoclips y cosas así, programas musicales en general son habituales. Jazz, transmisiones de conciertos, espectáculos musicales. El jazz no es tan desarrollado en Paraguay, ni el blues, ni otros estilos. Entonces esas cosas son interesantes también. Y el folclore, programas folclóricos con bailes, música y canciones, eso sí es muy popular en Paraguay, con la polca, la guarania, entre otras. Y en cuanto a variedades, de tipo de programas, variedades,
Tenemos de juegos y concursos donde predominan en estos espacios de carácter lúdico para su realización. Están también las emisiones con invitados, talk shows, programas o actuación con entrevistas, charlas, conversaciones telefónicas, entre otras. Espectáculos, variedades y programas satíricos también hay muchos, cómicos. Había mucho antes en Paraguay, pero bajo un poco se volvieron más viejos nuestros actores cómicos y parece que tomaron una vida, unos caminos que no le permitieron volver a encontrarse y poder hacer la misma producción que hacían antes. Con otros programas tenemos los taurinos que ya mencionamos en algún momento dado, ¿verdad? Corrida de toros, también los festejos patronales y de diversos lugares. También de loterías, que sí hay mucho, derecho a réplica, que son de contenido general, que permite la expresión de personas y entidades que creen haber sido tratadas parcial o injustamente por el medio de comunicación. Es difícil encontrar un medio de comunicación privado. Avances de programación también son producciones de contenido para promover justamente lo que se va a ver, para promover los programas, para promover el contenido del medio de comunicación. Las publicidades, los spots publicitarios, las cartas digamos, de los contenidos que se dan en los canales de televisión y las transiciones generales. Todo esto se trabaja y se produce en un canal de televisión y son parte de lo que representa el entretenimiento en materia de programas de televisión. Esto va a estar acompañado de varios ejemplos, así que les deseo éxito y nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao.